¿eh? Lo que es estático es estético y viceversa. Muchas veces los arquitectos, que son muy innovadores, inventan cada cosa, ¿no es cierto? Pero que es muy difícil darle estabilidad, ¿no? Incluso a la vista da una sensación muy fea de inseguridad, ¿no? Imagínense un edificio de muchos pisos y una columnita finita. Capaz que la columna ha sido calculada y evidentemente que toma la carga para la cual fue diseñada, pero las estructuras no solamente tienen que ser estáticas y resistentes, sino también tienen que parecerlo, ¿no? Cuando a ustedes les suena mal algo, cuando ustedes ven que algo está en exceso o como si en disminución, como sería en detrimento, digamos, cuando ustedes no ven que haya un equilibrio, que no hay armonía entre el diseño y la estructura, entonces es que algo está mal, ¿eh? Cuando algo ustedes lo perciben como malo es porque seguro que está mal, ¿no? Cuando ven una columnita muy pequeñita, miren, seguro que está mal, ¿eh? Hablemos de los materiales, ¿no? A veces hay columnas metálicas que aguantan cualquier cosa. Ustedes las ven muy finititas, muy esbeltas, ¿no? Capaz que tomen muy bien las cargas axiales, pero capaz que tengan un gran pandeo, por ejemplo, ¿eh? O qué pasaría cuando ven un terremoto, ¿se dan cuenta? Entonces nosotros analizamos todos esos aspectos, de forma tal de que cuando nosotros hemos diseñado una estructura, resulta ser que esa estructura es estética. Fíjense ustedes, es grandioso esto, ¿eh? Porque no el correlato que la armonía que le estoy diciendo que hay entre el diseño y el cálculo es directo, ¿eh? Es directo. Cuando las cosas están bien diseñadas, evidentemente que después va a tener una gran estabilidad y se van a poder dimensionar correctamente, ¿no? En forma económica incluso, ¿sí? Entonces, los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos una estructura es el concepto de estabilidad, el de la resistencia y el de la rigidez. Si no cumple con cualquiera de estos tres puntos, cualquier tipo de estructura, de hormigón, de acero, de aluminio, de madera, si no cumple con alguno de estos requisitos, entonces la estructura es deficitaria, ¿eh? Y no solamente que va a ser deficitaria desde el punto de vista estructural, sino que también va a ser deficitaria desde el punto de vista de la arquitectura, ¿eh? Entonces, por eso que los arquitectos tienen que conocer algo también de estructura, ¿eh? Tienen que tener una idea básica de cuánto tiene que aguantar una columna, una viga, ¿no? A mí en general los arquitectos me dan el proyecto de arquitectura y yo, bueno, trato de forzar y respetar el diseño arquitectónico, pero muchas veces no se puede. Muchas veces hay que incorporarle una columna extra o aumentar los espesores de las losas para poder incorporar las vigas, ¿eh? Muchas veces soy yo el que le diseña grandes partes, unas partes arquitectónicas, pero porque son necesarias para la estructura, ¿eh? ¿Se dan cuenta? No es que el diseño arquitectónico está divorciado de la estructura, no, están íntimamente relacionados. La arquitectura y la estructura van de la mano, ¿eh? Entonces, por eso digo que muchas veces nuestros trabajos son de equipos, ¿eh? Los arquitectos proponen una forma, el ingeniero los verifica, los ve, o de repente enseguida nomás uno le pega una mirada al diseño y dice, che, acá falta algo, pues esto me parece exagerado, ¿no? Luces muy grandes, ¿no? Los arquitectos creen que, por ejemplo, se puede hacer una losa de entrepiso del ancho que uno quiera. Y sí, lógicamente, pero ¿con qué espesor de losa? ¿Con qué espesor de las estructuras? ¿No? Entonces, muchas veces no es así, ¿viste? No es cualquier cosa. No es cualquier luz de cálculo, ni cualquier altura, ni cualquier espesor. No. Hay todo un correlato, una relación, ¿no? Entre la arquitectura y la estructura. Me ha tocado muchas veces tener que intervenir en los diseños con aplicaciones de elementos estructurales necesarios, adicionales, ¿no? Por ejemplo, hacen un entrepiso y lo calculan con 20 centímetros de espesor y para las luces que proponen, no da. Para cómo no les gusta poner vigas incorporadas en la losa o que tengan el nervio hacia abajo o hacia arriba, porque no se puede.
o porque queda feo, o porque no se puede. Entonces eso hace bueno, que nos lleve a redimensionar los espesores, o sea, proponer espesores mayores, o si están exagerados, decirles, no, che, esto es muy gordo, lo hagamos más fino, que también tiene que ver con los pesos estructurales y con los costos, ¿no? En fin, cuando se hace un buen diseño arquitectónico acompañado de un buen diseño estructural, la estructura sale muy armónica y lógicamente el costo sería el lógico, el racional, el costo óptimo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, y todavía nos queda un buen rato para hablar, así que no quisiera pasar al otro punto, lo vamos a dejar para la clase que viene, que sería el de viga de fundación, ¿no? Viga de fundación, la que ya hemos venido insinuando, no podemos soslayarla, que esta que está acá, la viga de fundación, ¿no? La viga de fundación, que muchos le llaman viga tensora, ¿no? Para este caso de la zapata excéntrica, sí, esta viga está funcionando como un tensor. Pero en general, a mí no me gusta que digan así, ¿no? Porque en realidad esta viga tiene que ser una viga de empotramiento, ¿no? Es una viga de gran dimensión, ¿no? Y en realidad no es una viga, es un concepto, ¿no? Viga de fundación, más que una viga, es un concepto, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero tiene que responder a lo conceptual, ¿no? Es una viga de fundación o una viga de empotramiento, ¿no? Que es en donde se empotran las partes estructurales y vinculan a la supraestructura con la subestructura, o la supraestructura con el suelo, ¿no? Profe, viga riostra también se dice esa. Viga riostra, sí, pero está mal dicho. Ustedes no digan más viga riostra. No hay viga riostra. No existen las vigas riostras. Cuando haya un ariostramiento, ustedes digan viga tensora, ¿no? Porque es un tensor que va a trabajar como un tensor o como un puntal, ¿no? Está bien decir viga riostra, es un ariostramiento entre un punto y otro, es una viga de vinculación. Pero en este tipo de estructuras de cierta envergadura, la viga no es una viga tensora. Porque para que sea una viga tensora o un puntal, una viga de ariostramiento, y capaz que con 20 por 20 ande, ¿no? O sea, una pequeña estructurita con una pequeña cantidad de acero sea suficiente para tomar esas cargas de ariostramiento, ¿no? Pero en realidad, la función que cumple la viga esa es la de empotrar, ¿no? Ya lo vamos a repetir la clase que viene. La viga de fundación tiene la función de empotrar, ¿no? Generar la condición de vínculo de la superestructura con el suelo, ¿sí? Así es. Profe, o sea que un tensor, en comparación a una viga de fundación, sería de dimensiones, una sección menor de hormigón. La viga tensora, decís vos. Claro. O serían No, lo mismo. calcula, todo se calcula. Claro. Todo se estima, se hace el predimensionado, se dice, che, bueno, esta viga tensora que tiene que aguantar 10 toneladas, ¿de cuánto la hace? 10 toneladas de tiro o 10 toneladas de compresión, ¿eh? Como si fuera una columna acostada. Funciona como una viga acostada y la única función que cumple es de tracción o de compresión. Entonces, bueno, en función de las cargas y de las solicitaciones, se le dan las dimensiones apropiadas, ¿no? Pues te vuelvo a repetir, las vigas que están a nivel de la fundación cumplen con un cometido muy superior al de una viga tensora, ¿no? Ya lo vamos a ver bien en la clase que viene. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran hablar de lo que hemos venido hablando? ¿Hay algunos alumnos que vinieron tarde? Algunas cosas que quieren que le charlemos. A mí me interesa mucho el tema de los estudios de suelo y de la capacidad de los suelos, ¿no? Porque de eso depende todo lo demás, ¿eh? Calcular una zapata, un pilote, esto no. Esto es lo de menos, muchachos. Calcular esta zapata o cualquier tipo de zapata es lo de menos. No es lo de menos, no estoy diciendo que no tiene importancia, no hay que saber hacerlo muy bien. Pero la realidad es que la fundación depende de la capacidad del suelo.
Si nosotros estimamos mal la capacidad de suelo, por más que después la zapata la calculemos en forma perfecta, pero mal calculado la capacidad admisible del suelo, bueno, olvidémonos, está todo mal hecho. Entonces, de arrancada, creo que yo que el problema de las construcciones con los que nosotros nos vamos a tener que enfrentar siempre, digamos, el desafío principal es el del suelo, ¿no? La capacidad del suelo en función de las cargas que tenemos que apoyar en él, ¿no? Entonces, por eso me interesa mucho hablar de suelos, hablar de geología de suelos, ¿no? De geotecnia de suelos. Ustedes ya lo han visto muchos ensayos, el curso anterior, ¿no? Mecánica de los suelos, o geotecnia 1, no sé cómo le llaman ahora. Han visto todos los ensayos pertinentes y han conocido la naturaleza de los suelos, en fin. Pero ahora le falta lo que es la práctica, en la realidad, ¿no? Por eso los invitaba a que ustedes, cuando anden por ahí, fíjense en los suelos, véanlo como la estructura donde nosotros vamos a apoyar nuestras estructuras, ¿no? Entonces es necesario familiarizarse con los suelos, ¿no? Conocerlos, saber qué es un limo, qué es lo que es un lodo, qué es un suelo mixto, qué es un suelo grueso, ¿no? Si tenemos una arena, si es una arena densa, una arena suelta, ¿no? ¿Qué pasa con este suelo si se moja? ¿Qué pasa con este suelo si se seca? ¿No? Si es un suelo estable, si es un suelo inestable, si es un suelo expansivo o un suelo colapsable, ¿no? Que en Córdoba no hay suelos expansivos. No hay suelo. ¿Saben lo que es un suelo expansivo? ¿Han escuchado de los suelos de las arcillas expansivas? Sí, profe. ¿Han escuchado? Bueno. Una vez en La Plata me mandan un problema de La Plata, una casa que se había partido por todos lados. Yo veía la fisura por foto, ¿no? Porque no viajé a La Plata, Buenos Aires. Y resulta que según el análisis fotográfico, era rarísimo la forma en que se había fracturado la casa. Y bueno, yo deduje de que había un problema de formación de los suelos, lógicamente. Había una especie de hundimiento, pero más que hundimiento, digo yo, no, esta parte estructural se tiene que haber levantado. Y digo, seguramente ahí hay arcillas expansivas. Y sí, después cuando me mandaron la segunda tanda de fotos, ya no era de la estructura, sino era del entorno de la construcción, que era un gran patio, un gran jardín, así. Estaban en ese momento en una época de seca. Bueno, estaba todo el suelo fracturado, pero con grietas de 4 o 5 centímetros de ancho, ¿no? Imagínense ustedes, que un suelo que cuando se secó se contrajo, y después cuando viene la lluvia se hidrata y se hincha, ¿no? Entonces ese era el problema que tenía ese edificio. Habían fundado a una cota de fundación en donde la fluctuación de la humedad, ¿no es cierto?, producía esas deformaciones en el suelo, ¿no? Bueno, para encarar ese tipo de problemas hay que tener una serie de precauciones. Fundación superficial. Pero nosotros acá en nuestro medio no tenemos problemas de arcillas expansivas, ¿no? Las arcillas expansivas está dentro de la categoría de los suelos inestables, ¿no? ¿Se dan cuenta? Nosotros lo que tenemos acá en el sur de Córdoba son los suelos colapsables. Eso sí, seguramente todos han escuchado de hablar de los mallines, ¿no? Los famosos mallines, los famosos pozos, esos que se hacen cuando hay infiltraciones, ya sea por copiosas lluvias o por inundaciones, ¿no? Se hacen las carcavas esas importantes, ¿no? En la zona del canal Los Molinos Córdoba, para pasar por cerca de Altagracia, ahí Alto Fierro, no sé bien por dónde pasa, tuvieron graves problemas para la fundación del canal. ¿Vale? Así que en varias oportunidades se rompió, salió de servicio, tuvieron que cortar el flujo, hacer reparaciones de urgencia, porque es el canal que surte agua acá a la planta potabilizadora de la planta sur, ¿no? De la ciudad de Córdoba, ¿no? Tiene agua de los molinos. De pasar por esa zona de suelo colapsable, bueno, imagínense, una pequeña pérdida del canal o una inundación por lluvia hizo que se deteriorara y se viniera abajo la estructura del canal.
Bueno, eso sí tenemos suelo colapsable, pero no en todo el sur de la ciudad de Córdoba, ¿eh? Hay suelos colapsables, así hay bolsones de suelo colapsable. Yo desgraciadamente no he accedido al mapa, la tipificación de los suelos de la zona, para saber exactamente en dónde están los suelos colapsables, ¿no? Por eso es muy importante que cuando hagamos un sondeo, cuando vamos a hacer un estudio de suelo, sepamos reconocerlos a los suelos inestables, ¿no? En este caso, suelos colapsables, ¿no? Pero para eso tenemos que acopiar experiencia. Y bueno, yo podría hablar mucho de los suelos colapsables. Sin embargo, fíjense ustedes que yo nunca me topé con suelos colapsables. O sea, nunca tuve que hacer una obra, un estudio de suelo donde determiné que había suelo colapsable. Sé en dónde están, porque una forma de saber cómo son los suelos de un sector es ver los edificios del entorno. Cuando ustedes van a ver los edificios del lugar, van a ver si hay muchas fisuras porque el suelo es inestable. ¿Se dan cuenta? Porque el suelo es inestable. Pero cuando estamos en un lugar que no hay, digamos, puntos de comparación, puntos de referencia, entonces tenemos que hacer un ensayo, una juntación, un sondeo, sacar muestras y hacer un reconocimiento, primero visual, y si tenemos dudas vamos a tener que ir a un laboratorio, ¿no? Hacer algunos ensayos en nuestro laboratorio, por así decirlo, ¿no? Pero para eso tenemos que tener conocimiento, experiencia, por eso es que le estoy diciendo, muchachos, cuando ustedes anden por la calle, anden por ahí, fíjense en todo tipo de suelo que vayan viendo, ya vayan analizándolo y vayan viendo. Y si no saben, pregunten, ¿qué tipo de suelo es este? Y después, bueno, vean en los libros cómo es el comportamiento. Así es. Normalmente yo los estudios de suelo los hago por tipificación. La determinación de la capacidad de los suelos lo hago por tipificación, más allá de que muchas veces he necesitado hacer algunos ensayos. Pero por lo general para la obra sencilla, yo con la tipificación del suelo, yo ya sé cuánto es la capacidad mínima que tiene ese suelo, y en base de eso he hecho los diseños estructurales, y hasta acá, como les cuento, nunca he tenido problemas. Hasta acá toco madera, que nadie está exento de cometer errores, pero por lo general nosotros tenemos que evitar cometer errores. No podemos cometer errores. No podemos ir ciegos. Nosotros los ingenieros no podemos estar ciegos. No podemos hacer las cosas de memoria. No podemos hacer las cosas de memoria. Muchas veces a nosotros nos enseñan mucho la parte reglamentaria. Y yo soy contrario a esa forma de enseñar. Muy contrario soy. Porque enseñar la parte reglamentaria es como enseñar recetas, es como darle recetas a ustedes. Mire, el reglamento dice que hay que hacer así, así y así. No, muchachos, eso es para una especie de comparación. Pero nuestros trabajos son racionales, nosotros tenemos que pensar. Para cómo los problemas que tenemos nosotros son tan simples, es simplemente el planteo de unas ecuaciones, pequeñas ecuaciones de equilibrio, cuentas aritméticas. No salimos de ahí. Entonces lo principal de todo es eso, es pensar, es razonar. Nosotros razonamos y de ese razonamiento sale un trabajo, un diseño, un cálculo, entonces decimos, este es un cálculo racional. Pero si no hemos usado la razón, no es racional, es cualquier cosa. Si hacemos las cosas sin pensar, entonces no podemos decir que sea una cosa racional. Así es. Así que hay que pensar, muchachos. Y los reglamentos y todas esas cosas, sí, son recetas o son puntos de apoyo que podemos llegar a tener para tener puntos de comparación, qué sé yo, para ver si estamos bien encaminados, si estamos dentro de lo que exige la ley. Pero en general, somos nosotros los responsables. Somos nosotros. Una vez, hace muchos años, ¿qué año habrá sido? Año 90. En el año 90 me ponen de director técnico de una ampliación de una escuela. Yo tenía que generar los pliegos de la obra para que la provincia habilite una plata
para poder construir esas aulas. Bueno, entonces, mire, ya teníamos creo que 10 días para presentar, si no se perdía el plazo, y entonces no se iban a poder hacer las aulas. Entonces, como me habían nombrado a mí con tanta premura, yo agarré y copié de otro pliego, imagínense, copié otro pliego de la provincia, le metí cualquier cosa. O sea, escribí cualquier cosa, y dije, las paredes van a ser así, las losas van a ser así, copiando de otro pliego, de otra obra. ¿No? Entonces, bueno, está bien, salió el crédito para hacer esa obra, pero cuando se hizo, no, yo no hice lo que decía el pliego, yo hice como se tenía que hacer. ¿Ah? Entonces, bueno, el detalle que yo le quiero contar es el siguiente. Resulta ser de que había casi unas losas muy amplias de 8 metros y pico por 8 metros y pico. 2 aulas, creo que eran para primero y segundo grado, de esta escuelita. Y lógicamente, imagínense, era una obra pública, una obra que requiere de gran seguridad, ¿no? Porque abajo va a haber 80 niños, imagínense, 40 niños por lo menos, por cada aula. Una aula gigante, ¿eh? Con laboratorio, muy buen nivel. Entonces, cuando yo diseñé la losa, la diseñé armada en una sola dirección, porque era mucho más fácil de la armado, y la liviané con molones de telgopor. En vez de meter casetones de cemento o ladrillos cerámicos, no, yo agarré y le metí molones de telgopor, de la altura que me pedía el diseño, el cálculo. Y bueno, y así se hizo la losa. Bueno, pues ustedes saben que cuando se obra pública hay que pedir autorización para el hormigonado, ¿eh? Cada etapa hay que pedir autorización. Se hace un pedido de servicio y bueno. Entonces viene el inspector de la provincia, del Ministerio de Desarrollo, y ya teníamos todo listo para empezar a llenar la losa. Entonces el arquitecto trepa la escalera, ¿no? Y cuando se asoma la cabeza por la losa, y claro, todo blanco. Imagínense, era todo telgopor. Parecía que estaba asomándose a la Antártida, digamos. El tipo se bajó, me firmó la autorización de hormigonado y se fue. Resulta ser que con el tiempo, el jefe de los inspectores me hace un reclamo a mí. Me dice, ¿quién te autorizó a vos a hacer una losa con telgopor si el pliego de especificaciones decía que vos ibas a usar molones de casetones de cemento? Entonces yo me enojé y le digo, mira, si esa estructura soy yo el que la calcula, soy yo el que la diseña y soy yo el que se hace responsable de las 80 o 100 vidas que van a estar debajo de esa losa, soy yo, entonces esa losa se hace como digo yo y no como dice el pliego. Me le enojé mal al tipo. Y me dice, lo que pasa es que el telgopor no está incluido dentro de los materiales aceptados para obras de la provincia. Y le digo, y así tampoco están aceptados, por ejemplo, las membranas asfálticas. En aquella época se había puesto de moda usar membranas asfálticas, esa con aluminio, ¿viste? Que tampoco estaban en los pliegos de materiales para obras de la provincia. Y le digo, pero vos sin embargo las usás, porque con eso le das solución a los problemas de infiltraciones a los techos de las escuelas. Entonces vos sí podés usar materiales que no están tipificados y yo no. ¿Pero quién sos vos? Le digo. Vos, en vez de estarme criticando a mí, les digo que he hecho una obra que está, digamos, en la cresta de la tecnología, de la estructura. Vos deberías estar hablando con los diputados y senadores para que te cambien el pliego de materiales de la provincia, le digo. Entonces no usé más membranas, no usé más estos materiales modernos, le digo. Claro, el pobre hombre, un arquitecto un poco más grande que yo en aquella época, nunca había visto una obra de telgopor. Nunca no la había visto. Yo creo haber sido uno de los primeros que usó el telgopor para aliviar las estructuras. Y bueno, pero después de ese año, después de esa losa que hice yo, y seguramente el telgopor se empezó a imponer y ahora fíjense que la mayoría de las obras se hace de esa forma. Pero en aquella época era pero tan novedoso. Bueno, pero la anécdota es la siguiente. Si yo me voy a hacer responsable, entonces la obra se hace como digo yo. Pero yo cuando digo que se hace así, es porque yo estoy seguro. Hago una obra racional. Nunca voy a hacer una obra en la que yo no haya hecho todas las verificaciones de resistencia, de capacidad y de carga. Siempre va a ser así.
Nunca voy a dejar las cosas al azar ni voy a hacer las cosas de memoria, porque eso hacen lo que se guían por recetas y nosotros no nos guiamos por recetas, porque las obras de ingeniería son todas obras, son prototipos. Nosotros no trabajamos sobre modelos, nosotros trabajamos sobre prototipos. Son todas cosas inéditas, nunca antes hechas. Parecidas sí, pero todas diferentes. La geotecnia con más razón. Imagínense, si a mí me dicen, hacerme un estudio de suelo para este lote, y después quieren ampliar ese mismo estudio de suelo para el lote del lado, yo les digo no, porque de este lote al otro puede haber una gran diferencia. Además, si las estructuras son diferentes, si la arquitectura es diferente, evidentemente que la fundación va a ser diferente. Y para eso hay que hacer un estudio de suelo diferente, ¿no? ¿Se dan cuenta? No es copiando, es haciendo lo que hay que hacer. ¿Sí? Es haciendo lo que hay que hacer. Y hacer es eso, pensar, hacer las cosas y tener un criterio, ¿no? Bueno, yo les cuento todo esto porque es con lo que ustedes se van a enfrentar a la primera de cambio, ¿viste? Capaz que ya muchos de ustedes estén trabajando en las construcciones, en los diseños, y espero que estas lecciones les sirvan, ¿no? Por lo menos para tener un poco de claridad de cómo tenemos que actuar en nuestra vida profesional, principalmente en las fundaciones, porque, como les digo, el primer problema que van a tener ustedes cuando larguen una obra va a ser el de la fundación. Y después que ustedes tienen el diseño de la fundación en base a estudios de suelo y todas esas cosas, después hay que hacer un seguimiento de la fundación. No se crean que por haber hecho un sondeo todo se hace igual en la obra, no. Capaz que esta columna la funde a 2 metros y aquella otra la tengo que fundar a 4 metros, ¿se dan cuenta? Porque en el sondeo me figuró a 2 metros en general. Pero eso es indicativo nomás. La realidad es en la obra, ¿no? Entonces, los estudios de suelo son para tener un proyecto, para proyectar, para decir, che, bueno, esto más o menos va a ser así. Pero la realidad después se da en la obra. Por eso es muy importante la presencia del ingeniero en la obra. Una obra que no tiene ingeniero, mire, seguro que sale algo mal, segurísimo. Por lo general, yo cuando hago un proyecto, después le hago un seguimiento, le ofrezco ir a verlo a la obra en las etapas liminares. Por ejemplo, cota de fundación, llenado de pilotes, estructura de base, estructura de entrepisos, en fin. Las cuestiones estructurales lo voy acompañando a los arquitectos para que estén seguros de ello, ¿no? Yo también, porque yo me hago responsable. Si dije, che, vamos a fundar a 2 metros, pero capaz que en la obra, después a 2 metros, no esté la cota de fundación. O puede estar más arriba o estar más abajo. Miren lo que me pasó en Valle Escondido. Vamos a hacer un housing ahí como a 2-3 cuadras de la avenida Colón. En Valle Escondido, estando por la avenida principal. Era un housing muy lindo. Bueno, era una manzana. Se hicieron como 30 casas ahí. Y un gran local comercial al frente. Resulta de que era tan amplio el terreno, entonces que yo hago un estudio de suelo, pero con 3 sondeos. Entonces hago una diagonal, que supuse yo que era la diagonal más desfavorable, porque ahí es donde se juntaban las aguas. Y digo, esta es la parte que debe estar más blanda. Entonces hago el estudio de suelo siguiendo esa línea, para tener una realidad más precisa de los suelos del sector. Hago 3 sondeos de suelo. En los 3 sondeos me da 420, 440, la profundidad de la cota de fundación más probable. Pero resulta que cuando se hizo la obra, en el otro extremo del lote había cantos rodados al 1,20 m. Imagínense ustedes, nada que ver con lo que yo había sondeado. Y en el otro extremo, en el otro costado de la diagonal esa, hasta 6 metros de profundidad no encontraron nada. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Y el arquitecto que estaba dirigiendo el pilotaje decía, el muchacho que estaba con la máquina queriendo excavar decía, pero arquitecto, hay piedra, no puedo seguir avanzando. No. El ingeniero dijo 4 metros. Entonces me llama y me dice, che, me encontramos piedra a los 2 metros. Bueno, cortá ahí, Rodrigo, le digo, cortá, ya está. O sea que el estudio de suelo que hice yo inicial era tentativo. No es la realidad, es tentativo, es un proyecto que puede ser modificado en cualquier momento. Y en el otro extremo del lote, que no se encontró nada ni hasta los 6 metros, y bueno, ahí se tuvo que cambiar la fundación, ¿no? Se tuvo que hacer una fundación diferente. Por eso le digo, la presencia nuestra en la obra es fundamental.
Después he hecho proyectos en los que no me han llamado, por ejemplo. Los arquitectos han obviado mi servicio postventa, por así decir. Obviaron el servicio que yo les ofrezco de seguimiento y resulta ser de que asumieron criterio propio sin consultarme. Y bueno, hace poquito me llamaron por una obra que se hundió. Y yo preocupado porque digo, la pucha, en esta obra intervine yo. Y cuando me llevan a la obra, yo ni me acordaba de la obra esa. Imagínense, hace 5 o 6 años. Yo ni me acordaba. Y haciendo memoria, me di con que ese estudio de suelo no lo había hecho yo, que el diseño de fundación en base a ese estudio de suelo había sido muy diferente al que realmente se hizo, y por ende a mí no me llamaron nunca en ninguna etapa de la obra. Por ese solo hecho, bueno, los 4 o 5 años, no sé qué pasó, si se rompió un caño o qué, el asunto es que la casa esa se hundió, está toda rajada, ¿no? En un country, acá en la zona, al lado del camino a Carlos Paz. Creo que se llama Siete Soles, ¿no? Zona sur, digamos, de la ciudad. En Siete Soles, se hundió. ¿Todo por qué? Porque creyeron de que nada, se trata de meter estos pilotos que aguantan cualquier cosa, ¿no? Y no es así, no es así. Aguantan según los cálculos, pero en la realidad puede ser una cosa totalmente diferente. Bueno, muchachos, estoy cansado de hablar. Si no tienen una pregunta, estamos terminando. No tengo problema, me quedo, pero si no hay preguntas, nos vemos la semana que viene. Parece que no hay, profe. No hay preguntas.